de generalidades de soplos cardíacos. Y en cuanto a las generalidades, le hacíamos hincapié en que el soplo tendría que localizarse en los focos auscultatorios tradicionales, como son los focos mitral, aórtico, pulmonar, tricuspidio y aórtico accesorio como tal, que teníamos que localizarlo también en el ciclo cardíaco, si eran sistólicos o diastólicos, y dentro de los sistólicos y los diastólicos los sublocalizábamos si se encontraban a principio, a mitad o al final de la sístole o de la diástole, que eso le denominábamos protomesotélite. Que si el soplo estaba localizado en todo la sístole, lo llamábamos olo sistólico o pansistólico, y si se localizaba durante toda la diástole, lo denominábamos polo diastólico o pandiastólico, y si se localizaban tanto en sístole como en diástole, lo denominábamos continuo. Después decíamos que debemos definir la intensidad de los soplos, y la intensidad que íbamos a aprovechar era la de Levin modificada, Friedman y Levin modificada, que dan 4 grados de soplo, que se denominan en números romanos 1, 2, 3, 4. También decíamos que le íbamos a dar el tono, o vamos a definir el tono del soplo, y lo dividíamos en tono bajo, tono alto, y eso dependía de si apuntábamos el soplo mejor con campana o con membrana. También teníamos que definir la irradiación del soplo, hacia dónde se irradiaba el soplo, y establecemos un ejemplo clásico que es el de la estenosis de la válvula aórtica, que se irradia a la región lateral del cuello, y el de la insuficiencia de la válvula mitral, cuando el chorro se dirige hacia atrás y hacia los lados, que se oculta hacia la axila o se irradia hacia la axila. Que también teníamos que caracterizar el soplo por el timbre o la característica o la cualidad. Le decíamos soplo áspero, sibilante, rudo, raspante, chorro de vapor en maquinaria, musical. También decíamos la forma del soplo, que era en meseta cuando se iniciaba y culminaba con la misma intensidad, soplos increscendo cuando se iniciaba con una menor intensidad y se iba abriendo con un abanico increscendo, cuando todo lo contrario era en decrescendo, se iniciaba con una intensidad alta y se iba cerrando la intensidad del soplo, y en forma romboidal o en rombo o en diamante, cuando hacía la forma de un rombo como tal. También definíamos cuáles eran aquellas maniobras que aumentaban el soplo o que lo disminuían, y hablábamos de maniobra de Valsalva, el ejercicio isométrico, el poner al paciente en reverencia momentánea o inclinando el tórax hacia adelante estando sentado, o en la posición lateral izquierda. Entonces, todas esas son maniobras generales de los soplos, de forma de que cuando yo oculte un soplo en un paciente, yo tengo que definir todas esas características semiológicas, y creo que eran como 7 características si las nombraba. Ahora vamos a entrar en patologías específicas de las válvulas, y yo me voy a hacer muy incesante en las válvulas del corazón izquierdo, entre ella está la mitral y la aórtica, y todo lo que yo describa de la mitral y de la aórtica lo podemos extrapolar al corazón derecho. Entonces, la semilunar que vamos a describir
ventricular es aórtico y ustedes extrapolan casi todas las características a la semillunar derecha, que es la pulmonar, y la auriculoventricular izquierda, que es la mitral. Ustedes se le extrapolan a su gemela del lado derecho, que es la válvula triple. Entonces, de las válvulas, nosotros la vamos a enfermar, bien sea no dejándola abrir bien, que es lo que llamamos estenosis, o que ella se cierre mal, y es lo que llamamos insuficiencia. Entonces, de una de las válvulas la vamos a enfermar bajo de esa forma. No la voy a abrir bien, o sea, va a tener una incapacidad para abrirse, que es la estenosis, y la vamos a enfermar que no se cierre bien, y la vamos a tornar insuficiencia. Pero hay válvulas que tienen doble lesiones valvulares y tienen estenosis e insuficiencia. Entonces, la válvula puede estar estenótica o insuficiente, o tener doble lesión valvular. Quiere decir, tener estenosis e insuficiencia. Ni se abre bien, ni se cierra bien. Y entonces vamos ahora a empezar con la mitral. Entonces los soplos mitrales, yo he tomado estas imágenes del NETER, donde tenemos acá la válvula mitral, que es una válvula, la válvula septal, que da hacia el septum, y la válvula lateral, que da hacia la pared lateral del ventrículo. Aquí tenemos la tricúspide, y acá tenemos la aórtica como tal, porque tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y aquí tenemos la aorta. Aquí lo único que nos falta es la pulmonar como tal. Entonces nos vamos a centrar en esta válvula. Vamos a definir cuándo no se cierra bien y cuándo no se abre bien la válvula mitral. Eso es como para que nos ubiquemos desde el punto de vista anatómico la válvula mitral, la válvula septal, que da el septum, y la lateral posterior como tal. Igual, acá tenemos la mitral acá, aquí le separamos las aurículas a la cuestión, y estamos viendo el corazón desde arriba, desde las aurículas. Aquí tenemos la mitral, tenemos la tricúspide, acá tenemos la pulmonar, y aquí tenemos la aórtica como tal. Entonces acá teníamos las válvulas auriculoventriculares abiertas con las semillunares cerradas. Acá vamos a cerrar la auriculoventricular y vamos a abrir la semillunar. Ustedes fíjense que la válvula mitral tiene dos válvulas, una válvula lateroposterior y una válvula septal. Y la tricúspide tiene 1, 2, 3, por eso se le llama válvula tricúspide. Vamos a enfermar la válvula que no se abra bien, vamos a hablar de la estenosis. Entonces, cuando hay estenosis de la válvula mitral, nosotros tenemos que localizarlo en el foco mitral, y el foco mitral está ubicado anatómicamente en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, y lo vamos a ubicar en el ciclo cardíaco. Y cuando hay estenosis, entonces la ubicación del ciclo cardíaco tiene un componente mesodiastólico que corresponde al llenado rápido del ventrículo izquierdo, y un reforzamiento presistólico, que es la contracción auricular o patada auricular, es decir, que tiene dos componentes, uno mesodiastólico y otro presistólico. Si tuviésemos que darle la intensidad a un soplo de la estenosis de la mitral, puede haber de un grado de 1 a 2 y la escala 4, es decir, que pudiera ser difícil de ocultar o fácilmente ocultado en la escala 4.
Y en cuanto al tono, es el tono bajo, lo que quiere decir que se oculta mejor con la campana del estetoscopio. El timbre o cualidad o característica es retumbante. La forma ya la vamos a decir. Cuando hay un ritmo sinusal, tiene el componente mesodiastólico que corresponde al llenado rápido del ventrículo izquierdo y un componente presistólico que corresponde a la patada o contracción auricular. Entonces, la fase diastólica precoz empieza con el chasquido de apertura y coincide con la lenta y prolongada duración del llenado del mundo diastólico medio. Y va a tener un segundo componente que es el presistólico, que coincide con la poderosa contracción de la aurícula izquierda, que pudiera considerarse hipertrofiada cuando esta válvula no se abre bien. En caso de fibrilación, el componente presistólico desaparece y solamente aparece el componente mesodiastólico. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular la aurícula no se contrae y no da la patada auricular. Y por eso pierde la parte final del soplo. Y las maniobras que lo modifican dicen que aumenta con la expiración en decúbito lateral izquierdo, en el ejercicio isométrico y con los vasodilatadores que antes se utilizaban como las ampollas de nitrito de amilo. Entonces acá tenemos el soplo de la estenosis mitral, tiene un componente mesodiastólico que es este y el reforzamiento presistólico que es este. Si tuviésemos que dibujar todo esto de forma uniforme, aquí lo tenemos: componente mesodiastólico y el reforzamiento presistólico. Cuando hay fibrilación auricular, este componente se pierde porque ahí no se contrae la aurícula y por supuesto esa parte se pierde. Este es un fonocardiograma de donde yo saqué, estaban compaginados el sonido con un fonocardiograma que estaba guiado por un trazo electrocardiográfico. Entonces aquí tenemos un trazo electrocardiográfico, aquí tenemos un fonocardiograma, aquí tenemos el componente mesodiastólico medio y el reforzamiento presistólico. Esto se ve así exactamente en el fonocardiograma que antes existía. Uno de los soplos de estenosis o de la válvula mitral es el soplo que tiene un nombre específico y el soplo de Caricón, porque lo describió Caricón, que eso es el soplo de la fiebre reumática. Cuando hay valvulitis reumática, la válvula se engrosa y cuando la sangre pasa a través de esas válvulas que están engrosadas porque la fiebre reumática la ha inflamado, produce un soplo que simula al de la estenosis de la válvula mitral y es por fiebre reumática. Entonces es audible en la fiebre reumática activa, es un signo de valvulitis mitrálica activa que se confunde con el soplo de la estenosis de la válvula. Pero sabemos que le debemos dar ese nombre específico cuando estemos en presencia de una fiebre reumática. Es un soplo proto-mesodiastólico suave de tono bajo y por tanto debe ajustarse con la campana. Tal vez está relacionado con la turbulencia ocasionada por el engrosamiento inflamatorio de las válvulas de la mitral en la valvulitis mitral activa. Vamos ahora lo contrario, entonces vamos a ahora hacer que esa válvula no se cierre bien y la denominamos insuficiencia mitral. Entonces, si tuviésemos que localizar el soplo, lo localizamos en el mismo, en el foco de la mitral, quinto espacio intercostal con línea media clavicular. Si lo ubicáramos en el ciclo cardíaco,
El de la estenosis era diastólico, ahora nos vamos a pasar para la sístole, ahora aquí es holosistólico. Si le tuviésemos que dar la intensidad, allá solamente adquiría una intensidad 1 o 2, aquí adquiere una intensidad un poco mayor y adquiere una intensidad grado 3, que el grado 3 es cuando se palpa frente vibración motriz, que es la sensación que uno más o menos pudiera palpar cuando uno se toca el cuello y trata de hablar, o si no, grado 33, una tremulación. Es como si yo estuviera tocando un chorro de sangre debajo del precordio con mi mano. Entonces ya fíjense que ustedes tienen que estudiar por similitud o por diferencia los soplos de estenosis de la mitral o de la insuficiencia mitral. Entonces ustedes dicen, la localización no me voy a localizar en ninguna otra parte. Si lo localizo en el ciclo cardíaco, el de la estenosis es diastólico con 2 componentes, el de la estenosis es holosistólico, es decir, me paso para la sístole. El grado de intensidad, aquel decía 1 o 2 en la escala de 4, aquí dice 2 o 3 en la escala de 4. Y se va a irradiar dependiendo para dónde se vaya el chorro de insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, cuando una válvula mitral está insuficiente, el chorro que se regresa hacia la aurícula puede adquirir 2 direcciones. Uno puede dirigirse el chorro hacia adelante y se le pega al tabique interauricular y a la aorta, y ese se va a irradiar al borde external izquierdo, a la base del corazón e incluso al cuello. Si ese chorro de insuficiencia se dirige hacia atrás de la aurícula y si se le pega más a la pared lateral de la aurícula, entonces ya el soplo se va a irradiar hacia la axila. Entonces va a depender hacia dónde esté dirigido el chorro que está regresando del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. El tono es alto, allá el tono era bajo, allá teníamos que ocultarlo mejor con campana, aquí lo tenemos que ocultar mejor con membrana. El timbre, aquel decía era retumbante, acá puede adquirir un timbre soplante o un timbre áspero. ¿Cuándo puede adquirir uno soplante? Cuando es de intensidad débil o moderadamente intenso, no es tan intenso. Y áspero es cuando el soplo es muy intenso. Entonces puede tener 2 timbres o 2 características o 2 cualidades. Si el soplo es débil, puede tener como una característica al cual llamamos soplante. Si ese soplo es intenso, pierde la característica de soplante y adquiere un timbre de áspero. Y entonces eso va a depender de la intensidad del soplo. Entonces no todo soplo de insuficiencia mitral va a ser soplante o todos van a ser ásperos. Eso hay que decir, bueno, eso depende de la intensidad. La forma, allá decíamos que tiene un componente mesodiastólico y un componente presistólico si estaba en ritmo sinusal, y que ese componente presistólico se perdía en caso de fibrilación. Aquí no, aquí va a tener una forma en meseta. Y en meseta es porque comienza con una intensidad determinada y culmina con una intensidad igual a la que comenzó. Por eso se le llama forma en meseta.
maniobras que lo modifican. Entonces aumenta en la expiración, en el decúbito lateral izquierdo, en la posición en cuclilla y el ejercicio isómetro. O sea, si yo quiero intensificar el soplo, yo puedo decirle al paciente, póngase del lado izquierdo y oculto de este lado. Póngase en cuclilla. Ejercicio isométrico, aprieten el dedo como si me lo quisiera arrancar de la mano. Esas son maniobras que yo puedo decirle al paciente para yo aumentar la intensidad del soplo y que a mí se me sea más fácil ocultarlo como tal. Esto es el soplo típico. Aquí tenemos que oro sistólico es en meseta porque comenzó de una intensidad y termina con una intensidad, y el oro sistólico está entre el primero y el segundo ruido, comenzó con el primero y terminó con el segundo ruido. Y por supuesto aquí lo que yo les decía es que esto estaba guiado por un brazo electrocardiograma en un fonocardiograma. Vámonos ahora con los semilunares de ese mismo lado. Entonces el semilunar del lado izquierdo es el aórtico, y el aórtico lo vamos a enfermar, bien sea haciendo de que la válvula no se abra bien y decimos que es estenosis de la válvula aórtica, o que no se cierre bien y decimos que es una insuficiencia de la aórtica. Sin embargo, pueden coexistir tanto estenosis como insuficiencia y poder decir hay una doble lesión valvular aórtica. Es decir, tiene estenosis y tiene insuficiencia. La válvula aórtica es esta que tenemos aquí. Y tenemos aquí la válvula aórtica como tal, porque es triválvula, 1, 2, 3 válvulas. Dos de las válvulas son coronarias porque esta da nacimiento a la coronaria izquierda, que este es el nacimiento de la coronaria izquierda, y otra de las válvulas da nacimiento a la coronaria derecha. Y esta es una válvula no coronaria porque no da nacimiento a ninguna de las arterias coronarias. Para que vean solamente anatómicamente tal. Entonces vamos ahora a enfermarla de que esa válvula no se abra bien, la vamos a estenosar. ¿Dónde lo voy a localizar? En el foco aórtico. ¿Dónde está el foco aórtico? Segundo espacio intercostal derecho. Lo voy a localizar en el ciclo cardíaco. Y lo voy a localizar dependiendo del grado de estenosis. Cuando la válvula tiene una sola estenosis valvular aórtica leve, yo lo voy a localizar en protosístole, es decir, al principio de la sístole. Si esta estenosis es moderada a severa, yo lo puedo mudar de protosistólico a mesosistólico. Del principio de la sístole lo mudé para mitad de la sístole. ¿Por qué? Porque va a depender de la localización del ciclo cardíaco por el grado de estenosis. La intensidad puede adquirir, es una de las valvulopatías que puede adquirir el máximo grado de intensidad, es decir, que yo pudiera ocultar o escuchar el soplo sin tener que necesitar un estetoscopio. Porque simplemente si estamos en un ambiente cerrado, como por ejemplo que estemos en un ascensor donde tuviéramos que tener acercamiento el con otro, yo pudiera escuchar el soplo como tal. Y si yo lo estuviese ocultando en una sala de hospitalización y hay un silencio sepulcral como tal, yo me le acerco así y yo lo pudiera también ocultar. ¿Por qué? Porque él adquiere un grado 4 y el grado 4 dice que aquel soplo de muy alta intensidad que tiene frémito y que también yo lo puedo ocultar
separando la membrana o la campana de la piel del paciente como tal. Es decir, que es aquel soplo que grita. Se irradia hacia el cuello. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica da nacimiento al chorro de sangre que va a la aorta ascendente, y cuando consigue el callado se consigue las carótidas primitivas, y las carótidas primitivas van hacia el cuello como tal. Entonces, pero en ancianos puede existir esta variante. En ancianos la válvula aórtica experimenta esclerosis o estenosis por fibrocalcificación. Se torna una válvula muy dura, muy calcificada en ancianos. De forma de que en este anciano yo puedo escuchar un soplo en el foco aórtico que es áspero, y en ese mismo anciano, con esa misma estenosis, yo puedo escuchar ese mismo soplo en la punta de tipo musical. Y a eso se le ha denominado la disociación de Gaya-Bardini. Si tengo que definir el tono, es de tono alto, es decir, que lo oculto mejor con la membrana del estetoscopio como tal. Y en cuanto al timbre, va a tener la capacidad de tener dos timbres. Un timbre que es rudo y un timbre que es áspero. Es rudo cuando son de intensidad débil o moderada, y es áspero cuando son muy intensos. La forma, tiene la forma romboidal o en diamante. Esa es increciendo, decreciendo. Ajá, es increciendo, se abre y después se cierra. Entonces forma como un rombo o diamante que llama. Y las maniobras que lo modifican, dice que aumentan con la expiración después de una extrasístole, en caso de que exista una línea de tipo extrasístole, en posición sentada con inclinación del paciente hacia adelante. Y ya habíamos dicho el por qué. Porque cuando yo hago esto al paciente, yo sencillamente hago que el corazón se vaya hacia adelante y los focos de tanto de la aórtica como la mitral se acerquen más a la pared del tórax, y yo poder ocultar todos los fenómenos que se producen tanto en la aórtica como pulmonar, ocultarlos con mayor sonoridad, con mayor nitidez, con mayor facilidad. Entonces decíamos que podía ser protosistólico, y si no lo mudábamos hacia mesosistólico, dependiendo del grado de estenosis, que era tipo romboidal. Aquí, o sea, simula un rombo o un diamante como tal. Vamos ahora a hacer que esa válvula no se cierre bien, la vamos a poner insuficiente. Entonces, la localización de la insuficiencia de la válvula aórtica va a estar localizada en el aórtico accesorio. Sin embargo, yo también puedo ocultarlo en el aórtico tradicional. Entonces, aquí es donde el foco aórtico accesorio es que tiene importancia como tal, o le doy una utilidad a ese foco aórtico accesorio. Si yo tuviera que decir de qué sirve el aórtico accesorio, bueno, que ahí va a estar localizado el soplo de insuficiencia de la válvula aórtica. Si lo ubicamos en el ciclo cardíaco, ahora nos mudamos. El de estenosis era sistólico, ahora nos vamos para la diástole.
Entonces va a ser protomesodiastólico, el de la insuficiencia aórtica. El grado de intensidad, el de estenosis, llegaba a 4. Ahora aquí llega a 2. Es decir, que pudiera yo ocultarlo. Y si es posible, hago. Si hubiésemos 4 médicos en la misma sala de hospitalización, uno dirá, yo oculto el soplo. Y los 3 dirán, no, yo no estoy ocultando nada. Eso es difícil de ocultar. A mí me cuesta. Yo no oculté nada. Y dirá uno de esos 4, sí, yo lo oculté. Porque es difícil de ocultar. No todo el mundo lo oculta. O grado 2, donde si habemos 4, los 4 si tenemos, no somos sordos, el estetoscopio no está roto, y los 4 no tenemos un tapón de cera, los 4 los vamos a ocultar. Mira, fulanito, ¿lo ocultaste? Claro, yo lo oculté, es facilito de ocultar. Y vos también, y vos también, y vos también. 4 lo ocultamos. Fácil de ocultar. Irradiación. Se va a irradiar hacia donde se va el chorro de insuficiencia, y si se le está regresando a la válvula aórtica sangre, se le va a pegar al borde external izquierdo. No hay tutía. Se irradia a lo largo del borde external izquierdo, porque se va a irradiar hacia donde se vaya el chorro de insuficiencia. Tono alto. Es decir, que tanto en estenosis como en insuficiencia yo voy a utilizar la membrana del estetoscopio, porque si es de estenosis es de tono alto, y si es de insuficiencia también sigue siendo de tono alto. Timbre. Aquel era áspero o rudo, aquel va a ser aspirativo o musical. La forma, aquel era de rombo, la forma es en decrescendo, aquel era romboidal, este es en decrescendo. Y la maniobra que lo modifican aumenta en expiración, inclinando al paciente sentado hacia adelante en el ejercicio isométrico y en la posición de cuclilla, es decir, que casi lo mismo, como si lo hubiésemos calcado. Voy a definir el soplo de Austin Fly. Austin Fly, esos son 2 autores que describieron un soplo en aquellos pacientes que tenían una insuficiencia valvular aórtica de las marchas, de las severas. Entonces ellos decían, si hay una insuficiencia severa de la válvula aórtica, esa válvula aórtica que está insuficiente va a tener un chorro que se va a devolver otra vez al ventrículo izquierdo. Y a ese ventrículo izquierdo también lo está llenando la sangre que viene de la aurícula izquierda que pasa por la mitral. Entonces, ¿qué va a pasar con la válvula mitral en ese caso? Que si hay mucha sangre que se le devuelve a la insuficiencia valvular aórtica, y además sigue cayendo sangre a un ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda, las válvulas mitral se van a comenzar a acercar la una a la otra. Cuando la aurícula se vaya a contraer, va a conseguir las válvulas casi en una posición de semicierre, y es cuando ocurre el soplo de Austin Fly. Entonces dicen que fue descrito por Austin Fly en 1862 como un soplo mesodiastólico y presistólico aplicar en pacientes con insuficiencia aórtica severa que simula estenosis de la válvula mitral.
El mecanismo fisiopatológico es el que ya yo les había dicho. Dice, en caso de insuficiencia aórtica grave, el ventrículo izquierdo se llena con prontitud, con la sangre que regresa de la aorta y la que proviene de la aurícula antes de que ésta se contraiga. La distensión del ventrículo es tal que las válvulas de la mitral llegan a coactar, es decir, a acercarse y a tocarse, y cuando se contrae la aurícula, la corriente directa que pasa entre las válvulas de la mitral las pone a vibrar, lo que da lugar al soplo característico de gimoteo o soplo de Autinfra. Ese es el soplo de insuficiencia de la válvula aórtica, que es donde verdaderamente está en protomesodiástole en decrescendo como tal. Y nos vamos ahora solamente de lo que yo les había hablado de la mitral, ustedes lo pasan para la tricúspide, y lo que yo les había hablado de la aórtica, ustedes lo pasan para la pulmonar. Son gemelas, una están del lado derecho, otra están del lado izquierdo. Vamos a hablar un poquito de estenosis de la válvula pulmonar. La válvula pulmonar en esta imagen del néter está acá. Acá agarramos el ventrículo derecho, aquí vemos la válvula tricúspide y tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho, y esta es la válvula aórtica como tal. Entonces vamos a hacer que esta válvula no se abra bien. Si lo tengo que localizar, lo localizo en el foco de la pulmonar. ¿Dónde está el foco de la pulmonar? Segundo espacio intercostal izquierdo. Si lo ubico en el ciclo cardíaco, generalmente el mesosistólico, muy parecido a lo que habíamos hablado de la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica decíamos protosistólico o mesosistólico, dependiendo de la intensidad. Este lo vamos a localizar a mitad de la sístole. La intensidad adquiere la misma intensidad del aórtico, porque fíjense que alcanza la máxima intensidad, es decir, que el aórtico alcanza grado 4, el pulmonar, que es un gemelo del lado derecho, también alcanza grado 4. Se irradia a la región pectoral izquierda, y en caso de que haya una estenosis aórtica en niños, puede irradiarse a todo el precordio, al cuello y a la espalda. Tono, el de estenosis de la válvula aórtica era de tono alto, este también es de tono alto. Timbre, es rudo o áspero. Rudo cuando es de intensidad débil o moderada, y áspero cuando son muy intensos. Forma de rombo como tal. Y acá tenemos simplemente el soplo de forma romboidal. Vamos a hablar de este soplo, que es el soplo de Graham-Still. El soplo de Graham-Still, ¿por qué? Porque lo describieron ellos. Y ¿qué llamamos soplo de Graham-Still? Es aquel soplo que aparece en pacientes con una enfermedad, que es la enfermedad titulada hipertensión arterial pulmonar, porque hay hipertensión arterial sistémica. Entonces, cuando es pulmonar, el incremento de la presión está dado en el lecho de la vasculatura pulmonar.
Y si hay mucha presión en el tronco de la pulmonar y en la rama derecha e izquierda de la pulmonar, esa presión va a hacer que esa válvula tienda a abrirse. Y si se abre como tal, van a ser diastólicos. No va a ser durante la apertura de la válvula, no. Le va a costar el ventrículo derecho abrir porque hay presión elevada en el lecho vascular pulmonar, pero esa presión que está allí va a hacer que esa sangre la va a tratar de tirar otra vez al ventrículo derecho y la tira durante el diástole. Entonces fue descrito por Graham Steele en 1888 como un soplo protodiastólico de insuficiencia pulmonar por hipertensión arterial pulmonar. El mecanismo fisiopatológico, el que ya yo le expliqué. Dice, este soplo comienza como un intenso componente pulmonar del segundo ruido a causa de la presión alta ejercida sobre la válvula pulmonar incompetente. La alta presión diastólica genera alta velocidad de reflujo, lo que da por resultado un soplo de alta frecuencia aspirativa que dura toda la vida. Pero usted no habló nada de insuficiencia. Idéntico, exactamente idéntico. Es idéntico. Por ejemplo, lo que tengo yo que mudarme es del foco. El foco. O sea, estenosis mitral y insuficiencia mitral. Yo simplemente me voy para el foco de la tricúspide y ya tengo todas las características de la mitral, se lo achaco, se lo incorporo a la tricúspide. Por lo menos en la estenosis tricuspidia, el soplo va a ser mesodiastólico con refuerzo presistólico también. ¿Sí? Correcto. Y la insuficiencia va a ser holosistólica, igual, de la misma manera. Sí, ajá. Con un componente presistólico o mesosistólico con un reforzamiento presistólico como tal. Solo que las patologías valvulares más frecuentes se dan en la mitral y en la aórtica. Y les digo el por qué. Eso no remonta a la clase de fiebre reumática. Porque en fiebre reumática era la enfermedad que más valvulopatía daba como tal. Entonces, la mitral es la válvula que se afecta en primer grado en fiebre reumática. En segundo grado se afectaba la aórtica. En tercer grado la tricúspide y casi nunca la pulmonar. Entonces, verdaderamente, por eso uno escucha soplos más del lado izquierdo que la del lado derecho. Y más cuando existían muchas fiebres reumáticas que enfermaban las válvulas, tanto de insuficiencia como de estenosis, y en algunos pacientes con fiebre reumática o valvulopatía reumática tienen una doble lesión valvular, tanto mitral como aórtica como tal. Y hablé de la pulmonar porque la pulmonar tiene la característica de que hay mucha estenosis en niños por valvulopatía congénita de la pulmonar. Claro, hay una enfermedad congénita de la tricúspide que es que es una enfermedad de Einstein, la enfermedad de Einstein, que es una inserción de la válvula tricúspide muy alta. Pero, o sea, es como tal. Pero hay más estenosis de la válvula pulmonar como cardiopatía que
congénita. Entonces, una forma fácil de estudiarse la teoría es por asociación o diferencia. Entonces yo digo, la válvula puede estar enferma, bien sea porque no se abra o porque no se cierra, o puede tener la combinación de ambos. Voy a enfermarla de que no se abra. Entonces, ¿dónde lo voy a localizar? Entonces, en cuanto a todas las características, yo digo, de estenosis y de insuficiencia, voy a ver qué diferencia hay entre una y la otra, porque si no lo hacen así, se pierde o se le hace más difícil conservar ese conocimiento. Y generalmente uno conserva más si analiza, si digiere ese conocimiento, porque si uno se lo clava con que es tal, tiene que ser así, pero nada existe de lógica o de ponerle la parte tal, eso es difícil el conocimiento y me lo puedo aprender hoy, ya para los 3 días no sé ni qué poner. Ya después que me digan soplo de estenosis aórtica, tragado un rollo de alambre por la garganta. Eso no lo rompió tanto. Eso tiene que entrar suavecito para que el conocimiento perdure en nuestras neuronas, en esa caja negra. Y esa caja negra recordará el conocimiento siempre y cuando uno la necesite. Entonces, para la próxima clase vamos a dar ejemplos de estos soplos y vamos a hablar de ahí en ese sonido dicen habla mucho y yo digo que el que conoce de música, yo soy sordo a la música. A mí me ponen en los